Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema tan lindo para que todos conozcamos bien este movimiento tan santo, iluminado por el Espíritu Santo, de los cursillos de cristiandad. Y sobre todo porque ahora, en este mes de noviembre, va a cumplir un año más, es un aniversario más, cumple 47 años, nada menos. Y para seguir conversando sobre este tema, tenemos ahora a don George Collantes Fernández. Bienvenido, usted secretario de, ¿cómo se llama el movimiento Cursillo de Cristiandad? Usted, su cargo es secretario también. Coordinador del... Bienvenido a este programa, Un Corazón que Escuche. Y sigamos conociendo, hemos conversado ya con el asesor espiritual de ustedes, el padre Juan Pedro, y ahora quisiera conversar un poquito sobre... Había hablado algo con el padre Juan Pedro sobre la historia, pero me encantaría que ahonde usted un poco sobre cómo nace, ante qué circunstancias. Comentábamos fuera de cámaras que después de la guerra civil y también después de la guerra mundial, muchas mujeres, mucha gente quedó desamparada porque la guerra, pues comenzaron a matar miles de sacerdotes, obispos, comenzaron a quemar iglesias, conventos, el odio a la fe, porque se daba del 36 al 39. Entonces la gente no tenía dónde acudir, ¿no? Entonces, porque querían ir a sus sacerdotes, pero los habían matado. Entonces muchas mujeres se dedicaron al espiritismo, nace el famoso espiritismo, brujería, y aparece un hombre santo que es el fundador de ustedes, y que siendo laico, ¿no? Porque no era sacerdote, siendo laico, da una respuesta que es el movimiento de Cursillo de Cristiandad. Sobre esta base, ¿qué nos puede añadir usted? Bueno, sí, buenos días ante todo, padre. Añadiendo lo que comentaba el padre Juan Pedro en el bloque anterior, podría decirle que don Eduardo Bonín, el fundador de los Cursillos de Cristiandad, era un joven muy estudioso, pero tenía una formación muy religiosa y muy cerrada, ¿no? Entonces un poco estaba alejado o desconocía lo que pasaba fuera de lo que era la formación católica. Y precisamente él tiene una experiencia muy interesante, porque es llamado al servicio militar después de la guerra española, de la guerra civil española, y él ahí conoce gente con la que nunca antes había tenido trato. ¿Cómo es? Y al verlos, sus experiencias, el compartir que ellos tenían, llega a una conclusión. Por ejemplo, dentro del cuartel a los muchachos les daban franco los fines de semana, ¿no? Y luego del fin de semana retornaban al cuartel a contar pues todas las tropelías y barbaridades que hacían en las calles, ¿no? En los bares, en los burdeles, etcétera, y con una sinceridad y una tranquilidad que era asombrosa, ¿no? Y él rescataba, dentro de esa cosa que aparentemente era algo malo, ¿no? Él rescataba cómo había un sentimiento de fraternidad y de confianza entre esas personas. Y a pesar que estaban en una situación de pecado. Claro, y Eduardo decía, pero si esta misma confianza, esta misma sinceridad le impregnamos nosotros de la verdad, del amor de Cristo, o sea, qué distinto sería, ¿no? Claro. Y es ahí donde va gestando una respuesta, una respuesta para precisamente atraer a la gente alejada al camino del Señor. Y los cursillos de cristiandad son precisamente una respuesta para eso, ¿no? Está dirigido para quienes todavía no han tenido la suerte de saber que Dios los ama. Así es. Y uno precisamente los objetivos de todas las personas que vivimos un cursillo de cristiandad es ese, ¿no? El hacerles saber a todos que Dios los ama. Qué bien. Y bueno, y mire qué bonito, porque entonces tiene que ver con lo que comentamos en el primer bloque. O sea, no queda solamente saber que Dios les ama, sino vivir esa fraternidad, esa hermandad. Es decir, no se quedan solamente con algo intimista, ¿no? Sino que esa solidaridad que tenían en lo malo, ahora se convierta, ¿no?, en una fraternidad, en una hermandad, pero desde Dios. Entonces, no es algo simplemente subjetivo, se trata de aplicar ya en familia, en grupo, en la sociedad, aquella fe que les puede unir más y que le puede dar sentido más bien a la existencia, ¿no? Entonces, y se ve allí que se cumple ese propósito. Pero usted mencionó una cosa muy interesante, que él tiene una formación buena previa, ¿no? Lo que se llama la formación remota, ¿no? Una formación buena. Eso significa que las matanzas que hubo a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas, obispos y todo en la guerra civil, y que termina el 39, ¿no? Y de ahí ya había pasado la Primera Guerra Mundial y se gestaba la Segunda, era odio a la fe, porque estaban formando bien a los laicos, ¿no? Estaban formando, porque él es fruto de esa formación, ¿no? Entonces él ahora quiere
transmitir esa formación que él ha recibido. Y veo allí la importancia del cursillo de cristiandad. Es decir, no quererse quedar con lo aprendido, sino quererlo compartir para que los demás lo lleven. Y eso es lo que se llama la evangelización. Y es lo que necesitamos hoy, la nueva evangelización. Nuestra nueva evangelización, salir, ya Santo Domingo de Guzmán decía, y después lo desarrolla Santo Tomás de Aquino, ¿no? Contemplar a Dios y anunciar lo contemplado. ¿Qué nos podría decir usted respecto a los cursillos de cristiandad sobre este mensaje? Mire, efectivamente, el cursillo lo que pretende son dos cosas, ¿no? En principio, una conversión propia, y a partir de esa conversión propia, de la experiencia de tener el encuentro con Cristo, salir o retornar, en todo caso, al ambiente de donde nos llamó el Señor, sea el estudio, el trabajo, el comercio, lo que fuere, del lugar donde salimos para vivir un cursillo, retornar al mismo lugar, pero con una perspectiva distinta, con un mensaje distinto. Hombres nuevos. Exacto, y a partir de ahí, a través de nuestro testimonio de vida, evangelizar los ambientes, ¿no? Claro. O sea, fermentar de evangelio los ambientes es la forma como lo expresamos nosotros en los cursillos. Qué importante. Y mire, usted ha hablado de una palabra clave, ¿no? Ya con el padre Juan Pedro estábamos viendo cómo hubo una distorsión en los cursillos, en los rollos que ustedes recibían en un tiempo, y que gracias a Dios esto se detectó a tiempo, y por eso que el llamado del Papa a volver a las fuentes, ¿no? El hecho de la conversión es indispensable. Usted acaba de mencionar eso, que la gente se convierta y vuelva ya al lugar, pero convertidos. No es que vuelven para seguir, ¿no? Lo que siempre a veces personas dicen, Dios perdona todo, y ahí sí lo perdona, pero llama a la conversión. Si no hay esa conversión, si no hay ese cambio de vida, el perdón queda en el aire, ¿no? Entonces ahí está el asunto. Entonces estos rollos llaman para descubrir el amor de Dios, pero también para un cambio real de vida, de lo malo para lo bueno, de lo mundano para lo cristiano. Ahonde un poquito más al respecto. Sí, nosotros el mensaje que transmitimos, procuramos que no se quede en nosotros, ¿no? Sino que seamos conscientes que definitivamente hay muchos carismas en la iglesia, hay muchos movimientos, muchas posibilidades, pero no siempre están al alcance de todas las personas. Claro. Y probablemente puede ser que mucha gente que está con nosotros o que vive alrededor nuestro no tenga otra experiencia de Cristo que no seamos nosotros mismos. Así es. ¿No? Se supone que nosotros somos imagen y semejanza de Dios y tenemos que esforzarnos por llevar ese mensaje, por transmitir ese mensaje. Entonces, ese es el objetivo que persiguen los cursillos, en lo que nosotros le llamamos nuestro metro cuadrado móvil. Qué bonito. ¿No? A donde vayamos, donde estemos, siempre esforzarnos por ser cristianos las 24 horas del día, no solo los domingos cuando vamos a misa o los días que estamos en nuestras reuniones dentro del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Claro. Y de verdad que es una labor muy difícil, el mundo te jala, te atrae, pero también es muy reconfortante saber que sí se puede, ¿no? Claro. Sobre todo haciendo el camino en compañía a través de las pistas de perseverancia que el propio movimiento nos ofrece. Ya lo mencionaba el padre Juan Pedro hace unos minutos, la reunión de grupo y la ultrella, que gracias a Dios en el Callao las hemos rescatado y les hemos dado una vitalidad, y a su vez ellas mismas nos retroalimentan y nos dan una vitalidad. Nosotros cargamos las pilas, como lo decía usted hace unos minutos, y las cargamos semana a semana. Qué lindo. Semana a semana nos reunimos. Ahora estamos en La Perla, el local institucional, en el Girón España 047, y nos reunimos semana a semana pues en nuestras ultrellas. Excelente. Para recargarnos las baterías y salir cada vez más animados. Y recargarse las baterías del Espíritu Santo, ¿no? De Dios, porque sin la gracia no podemos nada. Así es. Por más que hayan métodos, por más que lo quieran, sin la gracia de Dios no. Y eso es lo que me encanta, porque volver a la fuente, volver al fundador, significa volver al Espíritu Santo. Porque ese fundador, él está actuando movido por Dios. Entonces, volver no se le sigue a él, se le sigue al Espíritu Santo que él anunciaba, ¿no? Porque al único que seguimos a Jesucristo, y los fundadores son los medios que nos llevan hacia Jesucristo, ¿no? Entonces, volver allí, eso es lo saludable, la gracia de Dios, ¿no? Ahora, esto que ustedes han experimentado, que en todo el movimiento, porque hemos hablado de la guerra española, en fin, ¿no? Llega al Callao, ya van a cumplir 47 años. Ahora, esta labor de apostolado ha dado sus frutos, porque si hemos estado hablando con el padre Juan Pedro, que es fruto del grupo de Cursillo de Cristiandad, ¿no? Él se ha formado ahí como laico y después llega a ser sacerdote.
¿qué perspectivas, qué motivaciones tienen con la nueva evangelización como cursillo de cristiandad? Nosotros, sí, pues tenemos, surgen vocaciones, pero fundamentalmente el cursillo lo que busca es, más que ser un fin en sí mismo, es un punto de partida. Ajá. O sea, lo que buscan los cursillos es que la libertad del hombre se encuentre con la gracia de Dios. Qué lindo. Que a partir de ahí, pues cada uno en el ejercicio pleno de la libertad que mismo Dios nos concede, podamos enrumbar hacia donde el Espíritu Santo nos guíe. Qué bien. ¿No? Entonces, algunos optarán por la vocación sacerdotal, algunos optaremos por la vocación del matrimonio. Así y en nuestro matrimonio, pues, trataremos de construir y solidificar más todavía la fe. Santos matrimonios que se necesitan hoy, qué lindo. Y la idea también es que esto no se quede en nosotros, sino que se impulse, ¿no? A través de nuestros trabajos, en los cargos públicos, en el arte, en todos lados, en donde haya una manifestación cultural, artística, política, lo que sea, esté ahí siempre impregnada pues del amor de Dios, ¿no? Claro. Mire, usted sabe bien que hoy en día es difícil tratar de transmitir al Señor, tratar de transmitir a Muy Jesucristo. Complejo. Hay una cristianofobia que se ha desatado en el mundo. Y como ustedes salen a todos los rincones y son personas que trabajan en distintos ámbitos, desde sus profesiones, su carrera, qué sé yo, van a encontrar situaciones difíciles para poder evangelizar, ¿no? Por ejemplo, en los cargos públicos, ¿no? Cómo hay que ser fuertes para poder frenar estas oleadas, ¿no?, maléficas, ¿no?, que quieren impedir que Cristo reine, que el Señor reine en nuestras vidas, ¿no? Vemos que hay gobiernos que se venden con facilidad al mundo, al demonio, para que no reine el Señor en nuestras tierras, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría usted, por ejemplo, a alguien que se está formando, ¿no?, y que sabe que se va a topar con esta realidad, ¿no?, que de todas maneras tiene que serle fiel a Cristo en donde vaya, aun cuando la situación sea adversa? Aunque vamos a suponer que un cursillista es congresista, tiene que pujar para que las leyes sean cristianas, que sean buenas, ¿no?, que sean morales, que sean santas, no que sean leyes pues que vendidas a cualquier mercader, ¿no? ¿Qué podría decirnos usted al respecto? Creo que habría que tener siempre, cogerse de la mano de Cristo, ¿no? Saber que dejarse llevar, dejarse guiar por Él, siempre en oración, siempre en formación, estar atento también a los mensajes que el magisterio de la Iglesia, que el Papa nos da, claro. ¿no? Él marca las pautas a toda la feligresía católica. La bendición de Dios es que el Papa Francisco tiene una facilidad y una cercanía con la gente que incluso está haciendo llamar la atención mucho. Me sorprendía la vez pasada ver en internet mensajes de personas que luego de su visita a Estados Unidos dicen: yo no soy católico, pero la actitud del Papa Francisco me atrae. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que sin decírnoslos expresamente, el Papa nos está marcando la pauta. Así es. Tratar y esforzarnos a hacer lo mismo en nuestro humilde ambiente. Así es. ¿No? Y eso implica muchas veces pues enfrentarse a cosas que no deben ser valientes y tener siempre la fortaleza de saber decir no cuando hay que decir no. Claro, claro. Y usted mencionó antes ya de terminar, porque el tiempo nos va correteando para variar, usted dijo unas palabras muy bonitas, muy interesantes. Dijo: tal vez el único medio para encontrarse con Cristo, esa persona que vive en pecado, sea uno mismo, ¿no? Entonces uno tiene que saber que tiene esa responsabilidad ante Dios, ¿no? Vaya a ser, no es que ya que se encuentre con un cura, ya que se encuentre con... No, Dios me pone en el camino para ser agente de evangelización, ¿no? Uh-huh. Tal vez sea la única persona que se encuentre, y después ya no se va a encontrar más que gente que le lleva al pecado. Ahonde un poquito sobre este tema antes que nos despidamos. Cuando sabemos que Cristo es el guía, lo que tenemos claro es que hay que proclamarlo en todo lugar, ¿no? Yo me he encontrado con casos de amigos que a veces han estado en situaciones muy complicadas, muy difíciles. A veces uno mismo no sabe qué decir, qué hacer, y simplemente un gesto o el estar ahí, escucharlos, los ayuda, ¿no? La misma actitud que uno presenta hace que a veces te pregunten: oye, ¿por qué tú reaccionas así? ¿Por qué
actúas de esta forma, ¿no? Claro. Y sin proponérnoslos, estamos transmitiendo un mensaje, estamos evangelizando. Llega el momento en decirle, bueno, yo he vivido la experiencia de un cursillo, yo he tenido la posibilidad de encontrarle sentido a mi vida, y esta es una posibilidad que está abierta para todos. Qué bien. ¿No? Y a partir de ahí puede ya lanzarse... ¿Ustedes se están reuniendo en La Perla, en el Girón España, Girón España 047. ¿Perdón? 047. 047. Sí, a 1 cuadra y media del Óvalo de La Perla. Aquí está, pues no, Organización Benjamín Doig La Perla, ¿no? Exacto. Calle España, número 47. 47. ¿Se reúnen qué días? Todos los miércoles, de 7:30 de la noche hasta las 9, todos los miércoles, llueve o truene. Llene otro de todas maneras, De ¿no? todas Quiero maneras. agradecerle Ahí de corazón, estamos. señor Collarte, su presencia en este programa. Quiero que sepa que es su casa. Muchas Así gracias. como le he dicho al padre Juan Pedro, va a haber oportunidad para que nos reunamos de nuevo y podamos seguir conversando más, todo para que Jesucristo sea servido y alabado. Que Dios me lo bendiga, y no me queda más que decirle a ustedes, queridos hermanitos, que los quiero mucho y que nos estamos viendo prontito.